Bienvenidos a un recorrido más de infierno. Apaga todas las luces, asegura todas las ventanas y ponte cómodo, que aquí es donde empiezan nuestras terribles pesadillas. La desmembrada. Cuenta la leyenda que dos hombres salieron en sus caballos en dirección al monte. La idea era ir a encontrar el ganado que se les había extraviado. Para eso, decidieron salir muy temprano, prácticamente en la madrugada, 5 de la mañana. Montaron sus caballos, tomaron un par de linternas y al salir de la casa, en sus mentes sonaban todo tipo de leyendas y cuidados que sus padres les dieron antes de partir. En ese tiempo, sonaba mucho la leyenda de una mujer que se les aparecía únicamente a los hombres. Era tan vieja la leyenda que nadie sabía a ciencia cierta de qué mujer se trataba o a qué familia pertenecía, pero durante generaciones se contaba la leyenda y se dice que varios hombres al llegar al Valle de los Mangos no regresaban, o los que lograban regresar llegaban locos. Según la historia, la mujer fue una jovencita que después de ser abusada fue ultrajada y recibió una cruel tortura antes de morir. Aun con todo y esto, los hombres salieron valientemente dispuestos a encontrar el ganado. Daba igual los riesgos que se iban a enfrentar. En medio del camino, cuando al llegar a una zona de alto pastizal, observaron que una joven estaba ahí parada, como esperándolos. En realidad, no daba miedo. Parecía ser una chica normal, con su cabello largo y lacio. Lucía un vestido blanco floreado. La chica daba la sensación de que estaba desorientada, pues se mostraba perdida y un poco asustada. Al llegar a ella, los hombres se dieron cuenta de que era una jovencita de unos 18 años, con cara tierna y mirada noble y humilde. Con una voz angelical, les dijo que si le hacían el favor de llevarla hasta el Valle de los Mangos. La verdad es que los hombres al escucharla lo pensaron mucho. La joven aparentaba ser noble e inocente, pero por otra parte, las palabras de los viejos les retumbaban en la mente. La leyenda estaba ahí en todo momento. Con todo el dolor de su corazón, le negaron el favor a la muchacha, argumentando que no iban a esa dirección y que en realidad tenían que regresar al pueblo. Ante la respuesta, la joven se quedó muy seria y un poco triste, pero igual, de todos modos, agradeció a los hombres. Los hombres se dieron la media vuelta y se encaminaron de nuevo al pueblo. Constantemente volteaban para ver si la chica seguía ahí, y efectivamente, la joven seguía ahí, observando cómo se alejaban cada vez más. De pronto, sintieron un miedo terrible e inexplicable, tanto que hasta escalofríos les dio, y los caballos comenzaron a ponerse nerviosos. De repente, al escuchar un ruido, uno de los hombres alumbró al otro, y para su sorpresa, se percató que la mujer ya venía montada en el caballo en la parte de atrás. Completamente sorprendido, se dio cuenta de cómo la joven se empezó a transformar de manera terrible. Se le empezó a desgarrar la piel y de las heridas brotaban inmensos chorros de sangre. El cabello, que momentos antes lucía hermoso y radiante, se empezó a enchamuscar, y de aquella voz angelical pasó a ser una voz grave y satánica, que les reprochaba por no haberla llevado al Valle de los Mangos. Los hombres, totalmente aterrados, comenzaron a gritar de miedo, y los caballos aceleraron el paso brutalmente. Al llegar a un pequeño barranco, relincharon, y los hombres perdieron el control, cayendo al vacío. Dicen que al despertar de la inconsciencia, ya había amanecido, y completamente consternados, observaron que los caballos desaparecieron para no volver jamás. Afortunadamente, los hombres vivieron para contarla y llevaron su terrible experiencia al pueblo. Y hasta la fecha, el lugar es muy respetado y ninguno de los habitantes pasa ni de broma por el Valle de los Mangos. Se dice que quizás el cuerpo de la joven esté enterrado y perdido en el Valle de los Mangos, y es por eso que no descansará hasta que le den digna sepultura. Mi bisabuela Nahual. Cuando era niña, mi abuela
nos contaba historias de terror que le habían sucedido a ella. Una de las historias que nos contó fue esta, que a continuación les leeré. Cuando mi abuela era más joven, vivía en un pueblito del estado de Veracruz. Resulta que su suegra, mi bisabuela, era nahual. Al menos eso decía toda la gente del pueblo. Al principio, mi abuela no le tomaba importancia, pero con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta que cosas extrañas le sucedían. Mi abuelo era viudo cuando se casó con mi abuela, pues su antigua esposa murió misteriosamente. Cabe mencionar que con la difunta nunca tuvo hijos. Al principio todo era normal hasta que mi abuela se embarazó por primera vez. Ahí comenzaron los problemas. Tuvo en total 4 hijos, además de varios abortos involuntarios. Mi abuela llegó a la conclusión de que su suegra tenía algo que ver, ya que por las noches veía como una golondrina de gran tamaño entraba a su casa, como si estuviera observándola. Además, mi abuela dice que en varias ocasiones tenía visiones de varias personas con máscaras raras que daban vueltas alrededor de ella para atormentarla. La estiraban y la empujaban. Mi abuela podía sentirlo en carne propia, y fue cuando comenzó a preocuparse y a decirle a mi abuelo lo que estaba sucediendo. Mi abuelo no creía que su mamá fuera nahual, pero sabía que era una mujer de carácter fuerte que no aceptaba a mi abuela, por lo que mi abuelo le reclamaba a su madre, pero ella solo se reía en forma de burla. Las discusiones de mi abuelo y su madre eran frecuentes, ya que mi abuelo defendió siempre a mi abuelita. Nos contaba que su suegra se le aparecía varias veces en forma de diferentes animales, serpiente, cochina, burra, etc. Pero mi abuelita era muy valiente, nunca se dejó intimidar por nada ni nadie, y cada vez que se le aparecía algún animal extraño, ella agarraba su machete y comenzaba a corretearlo. En una ocasión estuvo a punto de matar a aquel animal, pero recordó lo que la gente del pueblo decía, que si matas a un nahual, todos sus pecados se le pasan a la persona que lo mató, y prefirió no hacerlo. Por todo esto, mi abuelo peleaba constantemente con su mamá, y en una ocasión tuvieron una discusión extremadamente fuerte, donde ella lo maldijo diciéndole: de una raya blanca te han de levantar, y yo que soy tu madre, se ha de cumplir. A los días, mi abuelo apareció muerto en una carretera. Aparentemente, un auto lo atropelló y lo levantaron de las líneas blancas de la carretera. Se dice que cuando mi bisabuela vio a su hijo muerto, lloraba desconsolada y arrepentida de la supuesta maldición. Mi abuela quedó viuda desde muy joven y al poco tiempo, ella y sus hijos, muy pequeños, se fueron del pueblo a la ciudad. No volvió a ver más a su suegra, pero por personas allegadas a ella, mi abuela se enteró que su suegra murió muy viejita. Cuando se le acercó su final, un águila real, que no saben de dónde salió, se le acercó pegándole muy fuerte en la cabeza. Dicen que así reciben su castigo. Mi abuela falleció hace algunos años y siempre nos contaba con mucha tristeza todo lo que su suegra le hizo, pero a pesar de todo, ella estaba muy orgullosa de que su suegra nunca pudo con ella. A pesar de que les hizo miles de cosas, ella jamás le demostró miedo y siempre estuvo dispuesta a defender a su familia. A veces pensamos que todas las maldiciones de esa señora nos han alcanzado, ya que nos han pasado cosas trágicas en nuestra familia, pero nosotros siempre nos encomendamos con mucha fe a Dios y Él ha tenido misericordia. Por esa razón estoy muy segura de que los nahuales existen y agradezco no haber conocido a mi bisabuela. Las brujas del rancho. Esta anécdota que a continuación les voy a relatar le sucedió a una prima que fue de visita a casa de sus amigos. El esposo de mi prima desde pequeño vivió en un rancho. De hecho, toda su familia es de allá y sus padres aún siguen viviendo en el mismo sitio. Supongo que muchas personas hemos escuchado historias de terror relacionadas con estos lugares.
es muy conocido que espanten o que ocurran cosas paranormales, y así lo vivió mi prima en esta ocasión. Mi prima acababa de tener a su primer bebé. Ella tenía como un mes de nacido cuando decidieron llevarlo al rancho para que los papás y los familiares lo conocieran. Una noche, unos vecinos los invitaron a una fiesta, pero el esposo de mi prima no estaba muy seguro, ya que el niño era muy pequeño para acudir a estos eventos. Sin embargo, mi prima insistió, ya que tenía ganas de distraerse un rato, y lo convenció diciendo que fueran aunque solo sea un rato. Estando en la fiesta, los dos se divirtieron mostrando al bebé a todos sus conocidos, pero al rato su esposo se acercó y le dijo que tenían que regresar al rancho antes de que se hiciera más tarde, ya que iban a pie. No estaban muy retirados, pero sí debían caminar aproximadamente 2 kilómetros de regreso. Cuando emprendían su camino, eran las 11 de la noche y no había gente por los alrededores. Como mi prima llevaba tacones, sintió que una piedra se le metió en el zapato y decidió parar un poco para quitárselo, cuando de pronto comenzaron a escuchar unas risas y murmullos encima de ellos. El esposo de mi prima sostuvo al bebé con mucha fuerza, ya que sabía que eran las brujas las que hacían esos ruidos. En su rancho abundaban estas historias. Mi prima no tenía conocimiento de nada y aún así dice que estaba tan asustada de escuchar las voces, ya que no había nadie alrededor de ellos. Dice que a los segundos su esposo con voz baja le dijo que se preparara para correr, pero ella, sin entender, aún le dijo que no podía por los tacones. Justo en ese momento comenzaron a escuchar el ruido de un árbol temblar, y cuando voltearon a verlo a unos 10 metros de distancia, se percataron que encima de él estaba parada una sombra oscura que se le veían los ojos brillantes. Los dos se asustaron tanto que su esposo la tomó de la mano y comenzaron a correr lo más rápido que pudieron. Detrás de ellos se escuchaban los árboles moverse muy fuerte y las risas cada vez más cerca. Dice mi prima que en un momento volteó hacia atrás y pudo ver varias siluetas de saltar de un árbol a otro para alcanzarlos. Por suerte, a lo lejos vieron una luz como de una farola y su esposo le dijo que pararan ahí a descansar, porque supuestamente donde hubiera luz, estos seres malignos no podían atacarlos. Cuando lograron llegar a las farolas, las risas y los murmullos se detuvieron inmediatamente, como si no les hubiera pasado nada. Mi prima estaba muy aterrada. En realidad, aún no sabía nada de lo que estaba sucediendo, ni siquiera tenía cabeza para preguntar. Estaba más asustada por lo que le pasara, porque le pasara algo al bebé. Estando ahí, podían observar que la casa de los papás estaba muy cerca. Faltaba muy poco para llegar, así que tomaron un poco más de aliento. Mi prima se quitó los tacones y agarró unas piedras para intentar aventarlas y defenderse. Nuevamente corrieron hasta llegar a la puerta de la casa, y dice que en el camino podían escuchar risas y voces que decían «entrégamelo». Cuando llegaron a la puerta, su esposo, nervioso, le entregó al bebé y sacó las llaves de su bolsillo para abrir la puerta de la casa. Mi prima sostuvo fuerte al bebé y volteó hacia la calle. Dice que vio 3 sombras formarse en mujeres frente a ella, caminar hacia donde estaban. Por suerte, su esposo logró abrir la puerta y cerrarla con seguro. Realmente estaban muy asustados. Los suegros escucharon todo el ruido y se acercaron a ellos preguntándoles lo sucedido. Cuando se enteraron de todo, le dijeron que esas cosas eran brujas, que querían al bebé porque de eso se alimentaban. También les dijo que debían irse lo más pronto posible a su casa, ya que las brujas no pararían hasta tener al bebé. Esa noche mi prima no pudo dormir por la impresión y de hecho tampoco pudo soltar a su hijo. Dice que varias veces en las ventanas vio sombras pasar rápidamente, pero del miedo no quiso asomarse. A la mañana siguiente tuvieron que marcharse del rancho por consejo de sus suegros, y es por eso que al poco tiempo decidieron bautizar al bebé. Aquí finaliza nuestro recorrido por Inferno. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. No olvides seguirnos para así poder estar pendiente de nuestros nuevos recorridos. No dudes en mandar tus experiencias a nosotros, pues queremos que Inferno vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente recorrido de Inferno. Que una luz encuentres en tu camino.